En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de La Respuesta, un libro escrito por Mario Alonso Puig. Antes de empezar, recordarte que tienes disponible mi primer libro propio. Después de leer y de resumir cientos de libros sobre desarrollo personal, he querido sintetizar todo ese conocimiento en un libro. El título es Libre, saludable y feliz. Técnicas y hábitos diarios para decir adiós al miedo, ponerte en acción y mejorar tu vida. Y lo puedes encontrar en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de La Respuesta. El libro nos dice que hoy en día muchas facultades, muchos institutos, muchos colegios han olvidado la formación global, han olvidado el humanismo, la filosofía y han caído en una educación demasiado orientada hacia el empleo. Hay una serie de competencias que hoy en día, como lo han sido siempre, son de absoluta necesidad y en cuyo valor pocas veces se insiste. Estas competencias son el esfuerzo, la persistencia, la confianza, el coraje, la determinación, la colaboración, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, también la capacidad de los estudiantes para emprender, de huir de esa mediocridad de un empleo que no les satisface, de saber encontrar un propósito, porque solamente cuando nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza podemos florecer como personas y alcanzar nuestra plenitud. Y en vez de hacer eso, se intenta que la gente memorice cantidades enormes de información, cuando hoy en día, con un clic, tenemos toda la información accesible en la web. Ya no podemos seguir siendo personas que solamente hacen y que apenas piensan. El conformismo, la falta de reflexión, el no dar iniciativas, el no tomar riesgos, hace que nos acomodemos y que en lugar de vivir la vida de verdad, simplemente la veamos pasar. Si pensamos en esas personas que marcan la diferencia, que son inasequibles al desaliento, que consideran que todo está por descubrir, que lo mejor está aún por llegar, todas ellas, la mayoría de ellas, se han alejado de ese sistema oficial de memorización y han entrenado a lo largo de su vida otras cualidades poco técnicas, pero muy humanas, que son las que mencionábamos antes. Han desarrollado su inteligencia emocional mucho más de lo que han desarrollado su capacidad de memorizar. Otro punto que no se desarrolla en la formación reglada es la adaptación al cambio. Recordemos las palabras de Darwin: no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive, sino aquella que mejor se adapta al cambio. La capacidad de sorpresa que tiene la vida es enorme. Por tanto, dejar la puerta abierta al misterio, a lo imprevisible, es una buena actitud, algo que nos ayuda muchísimo a crecer. Las personas somos perfectamente capaces de hacer eso, de adaptarnos a la ambigüedad y a la incertidumbre, pero siempre que tengamos la orientación de unos valores, que es precisamente de lo que carecemos hoy en día. Por cierto, valor es todo aquello que perfecciona a un ser humano. Cuando un valor se integra en tu comportamiento, entonces hablamos de virtud. Los valores se descubren y son aquello que orientan nuestra forma de caminar. Y las virtudes son el resultado de un entrenamiento constante en los valores, hasta que esos valores, por así decirlo, se convierten en una especie de segunda naturaleza. Siguiendo con la educación, otro punto del libro es que debemos acabar con el miedo a preguntar. En algunas culturas, como la latina, es frecuente ver que las personas en las clases y en las conferencias hacen muchas menos preguntas que en otras culturas, como, los anglosajones son los que menciona el libro, americanos, ingleses, etc. Es como si tuviéramos un cierto miedo a hacer el ridículo, a mostrar nuestra propia ignorancia, y por eso, pudiendo elegir, preferimos no exponernos y evitar sufrir.
también hay otro componente, y es que nos cuesta mucho reconocer que no sabemos. Y muchas veces ese reconocer que no sabemos es precisamente lo que nos permite seguir avanzando. Así que pregunta siempre que tengas cualquier duda y en cualquier foro. Y muy ligado con la educación, el libro también habla de las perspectivas de futuro para la juventud actual. Y nos dice que esas perspectivas no dependen enteramente de los demás. Esas perspectivas van muy ligadas a la capacidad de cambiar que tengamos cada uno de nosotros. El problema es que más que querer cambiar nosotros, lo normal es que queramos que cambien los demás. Tendemos a pensar que si las cosas fueran de otra manera, estaríamos bien y seríamos más felices. Y de lo que no somos conscientes es de que las cosas empezarían a cambiar o serían radicalmente distintas si nosotros empezáramos a actuar de otra manera. Ese cambio personal es lo que más nos cuesta. Tenemos que darnos cuenta de que si dependemos absolutamente del exterior, vamos a perder nuestra autoestima. Una mentalidad de víctima, que es lo que vamos a conseguir si dependemos enteramente de los demás, esa mentalidad de víctima lo único que va a hacer es bloquearnos, nos va a incapacitar completamente para dar respuesta a los desafíos de la vida. Y entonces nos vamos a quejar, vamos a sufrir, vamos a tener una visión negativa de las cosas, y eso es lo que no hay que hacer. Una queja, cuando es constructiva, cuando aporta iniciativas, alternativas, propuestas de mejora, está bien, pero una queja destructiva, que son básicamente la mayoría de las que solemos recibir, solamente mete ruido. Es muy fácil y es muy cómodo lanzar una queja destructiva. Todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede instalarse en esa mentalidad, y sin embargo esa queja no va a añadir ningún valor, ni a la persona que la hace, ni a la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en las injusticias. Si la vida nos parece injusta, si creemos que alguien está haciendo algo injusto, en lugar de quejarnos, nosotros podemos hacer algo para recuperar esa justicia. Y lo primero que podemos hacer es aplicar esa justicia, esa solidaridad que echamos de menos en los demás, en nuestro propio círculo de influencia. Porque a veces nos quejamos de lo injusto que es el mundo y no hacemos nada para reducir las injusticias que existen en nuestro pequeño y particular mundo, en ese metro cuadrado que tenemos en torno a nosotros y que muchas veces infravaloramos. Y es precisamente en ese círculo, es en ese metro cuadrado donde podemos empezar a aplicar el cambio que nosotros queremos ver también en los demás. La pregunta es, ¿cómo empezamos a cambiar nosotros para hacer que todo cambie? Y lo primero que nos recomienda el libro es tener una mentalidad ganadora. Es saber que soy capaz. Es saber que voy a encontrar un camino, me cueste lo que me cueste. El camino a seguir es el camino del héroe, es decir, de aquella persona que a pesar de las dificultades, a pesar de que haya mucha gente que no le dé ningún crédito, confía en sus posibilidades, persevera en medio de las dificultades y finalmente triunfa. O no, porque tal vez no haya conseguido hacer realidad su sueño, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que ese héroe, esa persona que ha perseguido su sueño, habrá crecido, habrá madurado como persona a lo largo del proceso. Así que lo que hay que hacer es lo que hacen las personas de éxito. Cuando otros se están quejando, ellos están haciendo. Cuando unos dicen que no se puede, ellos ven que sí se puede. Donde unos aseguran que es muy difícil ir allí porque tal o porque cual, o porque la regulación, o porque el gobierno, o porque la crisis, ellos van. Y es que uno de los ingredientes que aumentan nuestras posibilidades de tener éxito en la vida es mantener una mentalidad positiva, incluso cuando las cosas a nuestro alrededor van mal, incluso en medio de la dificultad. Hay un pasaje del libro que me ha encantado, en el que el autor nos dice lo siguiente. Dice, el hombre sabio no cuenta sus sueños a los demás porque se reirían de él y dirían, imposible, pero todos los días arranca un fragmento de felicidad de su rutina diaria y a lo largo del tiempo va acumulando esos fragmentos como las hormigas acumulan sus provisiones. Y llega un día en el que reúne todos esos fragmentos y con ellos construye un castillo capaz de albergar un sueño. Esto quiere decir
que debes hacer las cosas que te acercan a tu propósito de manera constante, sin escuchar a los que te dicen que es imposible, y poco a poco te irás acercando a ello y al final lograrás construir ese castillo, lograrás construir ese propósito con esas pequeñas piezas que has ido acumulando todos los días. El segundo punto para empezar a cambiar y hacer que todo lo que tenemos a nuestro alrededor también cambie, pues ese punto es huir de la negatividad como de la peste. Si estoy con alguien que no para de enviarme mensajes tóxicos, hay que hacerle ver que o cambia de conversación o desconecto y la conversación termina ahí. Y es que el estado de ánimo que tenemos tiene una importancia enorme y condiciona muchísimo nuestra salud, nuestra claridad mental, nuestra creatividad y hasta nuestra eficiencia. Y no es fácil porque en las relaciones con los demás todos tenemos que asumir una cosa. Ninguno de nosotros llegamos a ese límite de la perfección. Y por eso estamos obligados a no juzgar a los demás, estamos obligados a respetarlos, estamos obligados a perdonarlos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que lo más habitual es prejuzgar, lo más habitual es asumir cosas que en realidad desconocemos. Y por eso es tan importante hacer preguntas a los demás, para conocer y descubrir aquello que se encuentra bajo las apariencias. Preguntarles para conocer y solamente al final llegar a una conclusión a la que llamamos juicio. Y esto es absolutamente lo contrario del típico prejuicio que nos suele acompañar. El respeto, también otro punto importante con los demás, el respeto consiste en reconocer que pese a todas las conductas negativas, injustas, incómodas que realice una persona y que pueden ser absolutamente rechazables, dentro de esa persona, en su interior, sigue habiendo algo de un extraordinario valor. Y por último tenemos el perdón en nuestra relación con los demás. Y con el perdón es importante decir que ese perdón libera mucho más al que perdona que al perdonado. Quien vive en el rencor, quien vive en el resentimiento, tiene siempre algo que le come por dentro, porque no se ha liberado, no ha sido capaz de perdonar. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en La Respuesta, un libro escrito por Mario Alonso Puig. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que creas que necesita una respuesta en su vida, con ese estudiante que está terminando el instituto y va a empezar una carrera, con ese estudiante que piensa que todo está muy mal, que estamos en crisis y que no va a ser capaz de salir adelante. Y sin más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.